En Han Venezuela distribuimos productos venezolanos de marcas reconocidas en Alemania y en toda Europa, llevándote al encuentro de nuestros sabores nostálgicos. Visita nuestra tienda online a través de la página web hanvenezuela.com y síguenos en Instagram, @hanvenezuela. Llevamos Venezuela a tu hogar. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología, bacteriología, criminología, penitenciaría, política. Y por supuesto medicina forense política, porque aquí lo que sobra es cadáver político. No, y ojo, que hoy es el especial de Halloween. Para que veamos ese poco muertos vivientes. Es una cosa impresionante, impresionante la cantidad de muertos vivientes que está quedando. Y eso que no ha terminado la campaña. Gracias por estar acá como toda la noche. Les saluda Daniel Lara Farías. Bienvenidos a una nueva emisión de Fuera de Orden. Como todos los días de lunes a viernes a las 8 de la noche, un nuevo estreno. Sábados y domingos a las 12 del mediodía, siempre en hora de Venezuela y siempre aquí en mi canal YouTube. Gracias a todos los que se han suscrito a mi cuenta en Patreon. Este canal es posible. Los principales colaboradores de este programa son los que le dedican una suscripción mensual de un costo a veces hasta menor de un café al mes para que hagamos acopio entre todos y podamos seguir al aire. Gracias por esas suscripciones y esta semana esperen unas recompensas especiales porque esta será una semana especial para los suscriptores en Patreon y para todos los suscriptores de este canal y quienes disfrutan con Fuera de Orden. No se pierdan las sorpresitas que tendremos esta semana. Sorpresita desagradable, digna de Halloween, fue que apareciera un muerto. Sé que en Halloween, otro será el Día de los Muertos, ¿no? El Día de los Muertos es el 2 de noviembre. Hoy es el Día de Todos los Santos. Es decir, hoy no es el día de los politiqueros venezolanos. Ni de los chavistas criminales, eso está claro. Hoy no es su día. Pero ayer domingo fue la noche de brujas y quedó una bruja por ahí sin escoba. Nada más y nada menos que Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez, el que mientan interino. Ese pobre ser que se hizo llamar presidente interino. Porque así de osada es la gente. Por cierto, eso de ponerse la E mayúscula entre paréntesis ya pasó de moda, amigos. Por eso, Guaidó lovers que cargan la E entre paréntesis en sus perfiles de Twitter y de Instagram, dejen la ridiculez. Ya está, ya pasó. Déjenlo ir. Mañana es el Día de los Muertos. Pónganle flores, pónganle una vela, un vasito de agua si quieren, a la anima sola. Pero ya se fue. No más. Se finí. Por supuesto que nadie extrañaba a Juan Guaidó. Nadie extrañaba a Juan Guaidó principalmente porque durante 2 años, ya casi 3, Juan Guaidó se ha convertido quizás en el traficante de esperanzas de peor categoría que hemos visto los últimos años. Pero además de eso, debe decirse que a pesar de que lo consideramos una de las peores piltrafas que ha salido de esa oposición falsaria y prostibularia, debemos decir que hay una sola cosa buena en todo el desempeño de este mequetrefe con peluca. Y es que gracias a su engaño, los venezolanos se desengañaron. Me explico. Hasta que llega ese mamotreto del gobierno interino falsario, hasta ese momento se pensaba que pensaban algunos, porque hay otros que no lo pensábamos, pero bueno. Pero hasta el momento de la llegada del gobierno interino falsario, se pensaba que había un sector de la oposición que era colaboracionista y que había otro sector de la oposición que quería echarle piernas contra el régimen, que sí estaban dispuestos a matarse, ¿no? Que sí estaban dispuestos inclusive a la insurrección, al alzamiento.
esa era la cosa. Y entonces se tenía que, los tipos estos de, por ejemplo, se tenía a Ramos Alú, a Rosales, e inclusive al mismo Julio Borges, se les tenía así como unos bicharracos que bailaban un tongoneo extraño. Pero se tenía otros, sobre todo esos que se han dado en llamar los jóvenes representantes de la nueva política. Se pensaba que ellos no, o sea, que ellos eran distintos, que ellos iban a romper con esos viejos que echaban para atrás el juego todo el tiempo y que aquí la cosa iba a ser distinta porque esos jóvenes tienen futuro y ellos ven las cosas de una manera distinta. Eso era lo que se pensaba. Eso era lo que se pensaba de gente como, por ejemplo, el pequeño gigante de la traición, Freddy Guevara. Eso era lo que se pensaba, por ejemplo, de la lacra de José Manuel Olivares Malapraxis. Eso era lo que se pensaba, por ejemplo, Miguel Hachís Pizarro. Eso era lo que se pensaba, por ejemplo, de Manuela Bolívar, porque todavía hay gente que cree, todavía hay gente que creyó en Manuela Bolívar, siendo hija de quien es. Porque aquí parece que la genética sirve para condenar a los hijos, al poco hijo que tuvo Chávez y a los hijos de Maduro. Pero cuando se trata de un opositor falsario, hijo de un connotado criminal como Hidalgo Bolívar, ahí no. Ahí los genes no se heredan. Entonces, esta es la oposición Mendel, ¿no? A veces. Sí, tienen tienen su propia teoría de la genética. Pero más allá de todo eso, más allá de toda esa barbaridad, se entiende que se pensaba eso, se pensaba que hay unos jóvenes que ellos no van a permitir la cosa. Cuando asciende, cuando se monta este experimento mamotrético llamado gobierno interino falsario, eso empieza entonces a decir, no, este es un muchacho nuevo, y entonces empieza con ese chascarrillo. No, este es un muchacho nuevo, este es prácticamente un desconocido, salió de la nada. Este no es un Ramos Alú, ni es un bicho de esos feos. No, este es otra cosa. Y este sí tiene guáramo, este es un muchacho, este sí está dispuesto. Le falta un poco de experiencia, pero esa fue la que nos vendieron. Por supuesto, no es que uno quiera estarse echando, alabándose uno mismo, aunque decía Ismael Rivera en su famosa canción, Lo último en la avenida, que estamos en un mundo tan miserable que si uno no se alaba, no hay quien lo alabe. Pero yo no intento alabarme, ni mucho menos. Yo simplemente quiero repetir lo que yo dije arrancando. Para mí, Guaidó no era ningún desconocido, porque yo ese señor lo tenía conociendo por lo menos desde el año 2008. Por lo menos desde el año 2008, porque hacía política en Vargas, porque yo era activista político en Vargas y porque yo lo conocí en el comando de campaña de Roberto Smith, antes inclusive de que existiera Voluntad Popular, cuando Roberto Smith tenía el partido Vargas de primera y era candidato a gobernador ese año. Guaidó, yo lo conocí como el muchacho de logística. Él era el muchacho de la logística, allí. Muy trabajador, por cierto. Esteban Gervasi se acuerda mucho de él, porque Esteban Gervasi era uno de sus papás. Políticamente él es hijo de Esteban Gervasi con Roberto Smith. No te molestes, Esteban. No te molestes, que tú sabes que es verdad. No te molestes. Roberto se puede molestar todo lo que quiera, que hasta nos bloqueamos mutuamente en Twitter. Pero Esteban, no te molestes, pero tú sabes que ese muchacho... tú lo viste nacer. Bueno, y aquí para adelante lo vimos. 2 años después terminó siendo diputado suplente, electo en el año 2010. Por lo tanto, ni siquiera era un diputado nuevo. Estaba en su segundo periodo. Y además de eso, entre el 2010 y el 2015, el tipo se convirtió en jefe dentro de su partido. Y pasó de ser un muchacho de logística a pasar a ser el coordinador nacional de organización. En tal sentido, cuando echaron ese cuento de que esto es un muchacho nuevo, esto es un muchacho distinto, esto es un muchacho, yo decía, ¿ah? ¿Cuál nuevo? Si este bicho yo lo tengo conociendo por lo menos 10 años, o sea, 12 años, ¿de qué me están hablando? Pero bueno, ese fue el cuento que metieron. Después dijeron que él tenía que deslastrarse de esos partidos. Esa fue la que vendieron. No, tú vas a ver, él se los va a quitar de encima. Después vendieron que no había que criticarlo después de los 3 meses. No, bueno, porque ¿cómo le van a criticar a ese muchacho que lo que tiene son 3 meses? Cuando él va a hacer en 3 meses lo que otros no hicieron en 22 años, pasando por encima de lo obvio. Que los que lo pusieron a él a la cabeza de ese periodo, de ese proceso, en el cual él llevaba 3 meses, tienen 22 años cagándola. Es decir,
se pasó por encima de un hecho básico y fundamental. Juan Guaidó no era un nuevo político. Juan Guaidó era un representante de esa clase política falsaria y prostibularia que durante 22 años ha sido construida por el chavismo para jugar el juego a su manera y para, con la tesis estalinista, crear su propia oposición antes de que una oposición genuina se organice. Eso es lo que ha sido esa oposición falsaria, y eso, de esa oposición falsaria, formaba parte de Juan Guaidó. Y si Juan Guaidó no fuese uno de ellos, ¿ustedes de verdad creen que si Juan Guaidó no fuese igual o peor que Ramos Alú, Julio Borges, Rosales, Barbosa, Capriles y esa gente, ¿ustedes creen que si él fuese distinto a ellos? ¿Ustedes creen que si ellos tuviesen la voluntad, si Guaidó tuviese la voluntad de echarles una vaina a esos capos hubiesen permitido que sus partidos llevaran a Juan Guaidó a la presidencia de la Asamblea Nacional? Mira. Eso es necesario decirlo para que queden las cosas claras, pero ya ese tipo estaba muerto. Y una de las grandes cosas que se le reclama a él principalmente, que fue presidente, por cierto, de la Comisión de Contraloría, o estuvo ahí en la Comisión de Contraloría también, es una cosa que es importante. Voluntad Popular, partido del cual forma parte Juan Gerardo Antonio Guaidó. Voluntad Popular se reservó prácticamente la Comisión de Contraloría para ellos. Allí estuvo Freddy Superlandro. Allí estuvo Juan Guaidó. Allí estuvo este personaje, el pequeño gigante de la traición, Freddy Guevara. Allí estuvo este otro personaje, Francisco Sucre, también de esa. Es decir, ellos estuvieron siempre allí en esa comisión. Y durante el tiempo que estuvieron en esa comisión no investigaron, por ejemplo, a Saab. Durante el tiempo que estuvieron en esa comisión no investigaron, por ejemplo, al Pollo Carvajal. No investigaron a Luz Ortega, nada más por los temas de corrupción. En esa Asamblea Nacional, esa gente no investigó a ninguno de los ladrones que están ahorita jugando al gato y el ratón con la justicia internacional. Pero ahora, Juan Gerardo Antonio Guaidó, la noche de brujas, como él es una bruja, agarró su escoba, salió a volar y se puso a meter cuentos. Y sacó esta intervención que vamos a ver por pedacitos, porque aquí está, bueno, tampoco es que nos vamos a atormentar, porque, bueno, tiene subtítulos. Tú sabes que hay que verlo con subtítulos porque si no lo entendemos. Vamos a ver. El mundo está dando pasos clave en favor de los venezolanos. Esa sensación de paz, luego de tantos años de impunidad y tantos años de dificultad, nos da un respiro. Los procesos abiertos a las personas del régimen y la extradición a los Estados Unidos de uno de sus mayores operadores financieros, así que incluso como la denuncia y recompensa a uno de sus aliados cercanos, significan que la justicia está llegando. Son muchas las reacciones y preguntas que se han generado en los últimos días en torno a esto, por lo que vale la pena dar contexto, significar lo que está sucediendo. Hoy paga ante la justicia quien junto a la dictadura convirtió el hambre en un arma de control social, en un mecanismo para enriquecerse, para sostener las estructuras de la dictadura cada vez más elitescas y encumbradas. Hoy paga quien ha hecho todo por hacer del hambre un negocio. Está bien. El tipo hizo del hambre un negocio, el tipo convirtió las cajas claras en herramientas de sumisión. Perfecto. Si todo eso es verdad, ¿por qué militantes de tu partido le dieron a ese señor cartas de buena conducta? Si todo eso es verdad, ¿por qué los militantes de tu partido que le dieron cartas de buena conducta a ese delincuente son hoy candidatos a gobernador con el apoyo tuyo? Me refiero a Freddy Superlandro, candidato a gobernador de Barinas por ese mamotreto llamado Lamut. Oye, por favor. Un poquito de respeto, ¿no? Un poquito de respeto, por lo menos, o sea, eso de venirnos a llenar la cara de pupú en realidad a esta altura. Creo que todo tiene su límite. Todo tiene su límite. Aparte de eso, felicitándose por algo como si trabajara. Tú trabajas en el FBI, tú trabajas en la UFAC, tú trabajas en la CIA, pendejo. Tú trabajas en la Fiscalía de la Florida, pero estás felicitando por esa captura. No sé qué tanta paja, de verdad, ya no las entiendo. 3 platos. Expropiaron industrias y tierras productivas que después quebraron. Generaron un control de divisas que, por cierto, olvidaron para beneficiar a sus enchufados, pero solo debe generar colas, escasez, hambre.
Una pregunta, y si a ti te molesta tanto el tema del control cambiario, que a mí me molesta, obviamente, claro está. Si tanta corrupción ves en ese control cambiario, que en efecto fue una centrífuga de corrupción, ¿podrías decirnos por qué tienes financistas que se beneficiaron con ese control cambiario? ¿Por qué tienes en tu entorno a connotados personajes que se beneficiaron de ese control cambiario? Y además de eso, ¿cuántas investigaciones hiciste tú, por ejemplo, desde la Comisión de Contraloría para el tema del control cambiario? ¿Por qué nunca abrieron una investigación contra Manuel Barroso o contra Hernández Behrens, dos de los grandes capitostes de Cadivi? ¿Por qué nunca lo hicieron? ¿Por qué andas ahora hablando paja si no hiciste nada contra ellos dos? Porque eres falsario y prostibulario. Destruyeron el empleo y el poder adquisitivo del venezolano. $2 mensuales el salario del venezolano. Según el Banco Mundial, $2 al día se considera pobreza. En Venezuela eso es mensual. Quiere decir entonces que tú pobre, ¿no? ¿Cuánto ganas tú? Por cierto, es una buena pregunta. ¿De qué vives tú si ya no te están pagando? Porque tú tenías un sueldo como diputado que te lo dejaron de pagar 2 años después de llegar a la asamblea. Porque a ustedes, dicen ustedes, que ustedes los dejaron sin presupuesto para pagar sueldos y salarios. La pregunta entonces es, ¿de qué vives tú, Juan Guaidó? ¿Te pagan también $2 al mes? Deberías responder, ya que estás hablando de corrupción. Por eso la encuesta de convivencia acaba de reflejar el 76,6% en pobreza extrema en Venezuela. En ese 76% de pobres extremos no está la familia Guaidó Márquez. No está, sobre todo tu hermano, que sigue viviendo tranquilamente allá en Miami. O tu primo, Juan Víctor Salcedo, que gobernó con ustedes. Porque ustedes son un clan familiar. Ahí no hay ningún pobre ya. Ya ustedes salieron. Como dijiste tú en aquel momento, cuando estabas a punto de asumir la presidencia de la Asamblea Nacional con tu grupito de amigos. Nosotros no volveremos a ser pobres más nunca. ¿Te acuerdas que lo dijiste? Bueno, tú no estás en ese 76%, tu familia tampoco. Algún día el país se enterará con más detalle. Ya sabemos que son unos ladrones, pero con detalle se enterarán de todas las barbaridades de ustedes. Producto de la dictadura. Y viene el subsidio de alimentación producto de esto. Ahora llamado CLAU. Antes era Mercal o Pedeval. Igual de corrupta la estructura. Y lo volvieron necesario para la supervivencia del venezolano. Un chantaje al ciudadano. Un chantaje al ciudadano que, por cierto, ustedes en las campañas distintas en las que han participado han dicho que lo malo no es la bolsa, que lo malo no es la caja, que hay que mejorarla, que hay que mejorar su contenido. Por ahí anda el falsario prostibulario nivel plus ultra de Tomás Guanipa diciendo que no va a quitar la caja, que le va a meter carne. No sé si le va a sacar las caraotas también, pero... Entonces... Que por cierto, Tomás Guanipa había prometido cuando fue candidato en el 2015 a la Asamblea Nacional que él iba a dolarizar el salario. Ahora dice que va a crear unas casas de cambio. Falsarios y prostibulares. Y también además para financiar mafias y sus estructuras, los alacranes. Por cierto, esto se refleja en el informe de la ONU de Michelle Bachelet. Generaron hambre y le hicieron un arma de destrucción. Hoy son 9 millones de venezolanos que sufren de inseguridad alimentaria. Además, no solamente esto, es desesperación, el poder no poder dar de comer a nuestros hijos. 30% de nuestros niños menores de 5 años padecen desnutrición crónica. No me digas que no le puedes dar comida a los 2 muchachos que tienes, porque la gran mayoría de los venezolanos en una situación de crisis lo que han hecho es evitar tener muchachos. Tú ya tenías una cuando llegaste a la presidencia y ahora tienes otra. Es una cosa impresionante esto, ¿no? Es una cosa impresionante. ¿Cómo se reproducen estos politiqueros falsarios y prostibularios en tiempos de crisis? Y salen a hablar de nuestros niños. Ah, es que tus niños no están comiendo bien. Imagínate, abre un GoFundMe para comprarles el tetero. Porque imagínate tú. Oye, pero es que igualitos a los Coldo, ¿vale? Increíble. Esto se traduce en dolor. Y por supuesto en buscar oportunidades. Por esos 6 millones de migrantes y refugiados para ir a salvar a su familia. Esto solo se compara con países en guerra. Tantos refugiados inmigrantes como en Siria. Hiperinflación, el único país del mundo con este fenómeno. Reducción del 80% de nuestra economía. No hay acceso a la justicia o simplemente a servicios básicos. Y de nuevo, la principal arma
que utilizaron en contra del ciudadano fue el hambre, destruir las instituciones. No vimos las bombas probablemente, pero el efecto fue el mismo: dolor, lejanía, sufrimiento, y a eso estamos resistiendo. Y por eso hoy esta atrocidad responde ante la justicia. Ahora, ven acá. Voy a hacer una pregunta que quizás un poquito fuera de contexto, pero quisiera. Si ese escenario catastrófico, que es cierto y quizás se queda corto el interino falsario, si ese escenario catastrófico es cierto, y yo creo que es cierto, y que es peor de lo que él relata, tiene sentido que al régimen que ha hecho eso con el país se le sienten ustedes en una mesa de negociación y los reconozcan como gobierno, los abracen, les den besos y arrumacos y vayan a las elecciones que ese mismo régimen convocó. O sea, eso tiene sentido. O sea, aquí hablando para adelante y para atrás entonces como los locos, porque no hay nada mejor que hacer. Y entonces, como es noche de bruja, tú agarraste la escoba y saliste a volar. Pajú, pendejo. Increíble. Miren, es tanto lo que se robaron que es equivalente hoy a cubrir 3 años de alimentación o un programa de alimentación para todos nuestros niños. Pero yo vuelvo y repito, los niños de tu familia se comen, ¿no? Los niños de tu familia se comen. Los niños de tu hermano Gustavo. Y los niños de tus otros 2 hermanos, que son menos conocidos, porque no tienen el apellido Guaidó. Pero tienen las mismas malas mañas. El gordo y el otro. La denuncia al comerciante del hambre y sus socios es de casi $2.000 millones. Y todavía falta por desarrollar investigación. Pero tenemos años escuchando estas cifras astronómicas sin poder ni siquiera comparar, sin poder ni siquiera dimensionar. Claro, ganamos $2 al mes en Venezuela. ¿Cuánto es esto? Hagamos una comparación rápida. Ganamos $2 al mes en Venezuela. ¿Tú ganas $2 al mes? ¿Tú ganas $2 al mes? ¿Tu esposa gana $2 al mes? ¿Tu mamá? ¿Tus hermanos? ¿Tus tíos? ¿De verdad? Pero para tener $2 deberían darle un curso al resto del país y al resto del mundo para que nos enseñen cómo vivir tan bien con $2 al mes. Contrastes con el escándalo más reciente de corrupción a nivel mundial, Odebrecht. Ah, es un escándalo. Odebrecht, es un escándalo. Es un escándalo, Odebrecht. ¿Y por qué tienes a Capriles ahí? Si Capriles recibió $15 millones, que se sepa hasta ahora, para su campaña del año 2013. Campaña en la que tú participaste. Y por cierto, tu hermanito, Gustavito, formaba parte del entorno más cercano de Capriles en esa época. ¿Qué has hecho tú por ese caso? ¿Le has preguntado a Capriles algo de eso? Capaz ahorita, como están peleados, sí vas a empezar a sacudir el caso de Odebrecht, porque así son. Que le dio la vuelta sin duda al mundo y que vinculó, por cierto, también directamente a Maduro. Ese anuncio fue por $768 millones en sobornos a toda Latinoamérica. ¿Quién tiene tanto dinero en el mundo? Uno esperaría que una superestrella del deporte. Dimensionemos de nuevo. El beisbolista que más gana en Grandes Ligas, $36 millones al año. El futbolista mejor pagado del planeta, que vive su talento, su esfuerzo, $125 millones al año. No llega ni a los tobillos al desastre que generaron estos 2 individuos solamente en el entramado por el caso de subsidio de alimentación y esquema de lavado de dinero. Pero chéverísimo. Sería bueno que hicieras una comparación. ¿Cuántos ingresos tiene tu familia al año? Sería una cosa maravillosa. No nada más el dinero, es que atentaron contra la dignidad del ser humano, de querer ver a los venezolanos sometidos por hambre, de violar derechos fundamentales, socavar la democracia, que hoy se refleja en todos esos indicadores que hicimos referencia y que nos ponen y nos mencionan como un país en guerra. Este muchacho es como los niños cuando se aprenden una palabra nueva, la usan en todas partes. Entonces él se aprendió o creó dimensionar y se aprendió significar. Quiero significarles. Ya de uso no es que sea gramaticalmente erróneo, sino que ya está en desuso. Está en desuso, como el neceser, como el chifonier, como el escaparate, como el ceibó, ¿eh? Como el garzonier, como el interinato. Todo eso está en desuso. Entonces,
dice, voy a significar, dice, dimensionar, dimensionamos. La cortina está dimensionada, tengo un hambre dimensionada, tengo un dolor de cabeza dimensionado. Entonces, los problemas no son solamente de lectoescritura, son también de contenido cerebral. Miren, y este es un profesional universitario, supuestamente, porque usted tiene por lo menos un título que sepa yo de universidad, ¿no? No dice, bueno, ¿quién los enseñó a hablar, Dios mío? ¿Quién los enseñaría? Increíble. No haber socavado la democracia. Esta dictadura es como el rey Midas, pero al revés. Todo lo que tocan lo dañan. Bueno. Si vamos a la de Reyes Midas, pero Quisieron disfrazar a un empresario de diplomático y la verdad es el anti-Robin Hood, un villano. Le quitaron a los más vulnerables, a los más pobres, para repartirlo entre ellos. Y a pesar de todo esto, debemos insistir en una solución. La semana del régimen suspendió su participación en la negociación de México como una pataleta para defender al operador del negocio del hambre. Vuelvo y pregunto, si todo lo que has dicho previamente en efecto es verdad y quizás es hasta más grave, ¿por qué estaban sentados en una mesa de negociación con los causantes de esa desgracia? ¿Por qué los siguen tratando como si fuesen una organización política y no los tratan como lo que son, una organización criminal? ¿Por qué van a las elecciones que ese régimen criminal está convocando? ¿Por qué? Esa es una buena pregunta, que por supuesto tú no vas a responder. Y no la vas a responder porque eres falsario y eres prostibulario. A los venezolanos que tenemos que proteger, que defender a todos ellos, generar garantías a través de ese proceso en México, y es a través de un acuerdo de salvación nacional que se podrán lograr esas garantías para todos. Vuelve con el acuerdo de salvación. Ese acuerdo es un acuerdo de salvación de Guaidó, porque Guaidó quiere ver cómo demonios se salva del deslave político que viene aquí después de esas elecciones falsarias y protibularias, criminales y delincuenciales planteadas por el régimen. Porque aquí lo que viene es un deslave. Y es un deslave en todos los sentidos. Amigos, hay un nuevo éxodo. Eso está perfectamente claro. La gente, y es un nuevo éxodo que, por cierto, está siendo empujado fundamentalmente por el régimen. No solamente con persecución, sino que inclusive, sácale pasaporte a todo el mundo, pasaporte a todo el mundo, que cosa que debería ser normal. Cualquier persona puede sacar su pasaporte, pero esta gente le da por etapa. Sacan pasaporte por un año y después lo recogen, no dan más pasaporte por 5 años. ¿Qué es lo que están intentando? Bueno, están empujando a la gente a que se vaya. Están creando condiciones aún más duras para que la gente se vaya. Lo que se ve, lo que me comenta gran cantidad de gente, es gente vendiendo casas, gente vendiendo sus casitas, gente vendiendo su rancho, aunque sea un rancho se lo venden, no importa que me den $1000, yo me voy vendiendo los carros. Hay un nuevo éxodo. Lo hay. Aquí viene, en efecto, un deslave mucho más grande del que hemos visto. Viene una situación muchísimo más grave a la que estamos viendo. Entonces este se lanza un acuerdo de salvación nacional para salvarse él, porque aquí la gran pelea aquí para el 2024, amigos míos, sépanlo de una vez. Aquí la gran pelea que está en el tablero es Capriles versus Guaidó, Capriles versus Leopoldo otra vez. Guaidó es, dentro de ese universo falsario, una bacteria que ya se neutralizó. Está en cualquier momento, dice que lo están persiguiendo, que lo quieren matar, y termina ya en West Palm Beach con su hermanito. O quién sabe. Se va para España. Se va para España con Leopoldo. Claro. Ahí está el cuento, ya decir que claro. Entonces, porque todos se van para España, porque ya tienen muchos amigos, ¿verdad? Son políticos. Dar un paso adelante en soluciones, devolver la democracia en Venezuela y con ella la calidad de vida. Seguiremos insistiendo en la alternativa democrática en Venezuela de lograr una solución, una elección presidencial libre y justa para retomar el camino de la constitucionalidad, de la justicia y comenzar a reconstruir nuestro país. Dios los bendiga, seguimos adelante. Un detalle final, luego de haber padecido la intervención de este pobre diablo. En ningún momento del largo video, que dura una cosa así como que 5 minutos, en ningún momento el tipo dijo cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. ¿Se dieron cuenta, no? En ningún momento, ya eso se murió. Se murió como él. Ese muerto, entiérrenlo mañana, el día de los muertos. Le prenden una vela y le ponen un vaso de agua. Y a esta bruja que está aquí,
Regálale una escoba. Regálale una escoba para que, bueno, para que vuele y se vaya. Y que llegue allá a España a acompañarlo Coldo en su estadía financiada por los boliburgueses. Mientras tanto, el país debe caminar y transitar hacia la construcción de una verdadera oposición, de una oposición genuina, con gente que esté clara en que el chavismo es un régimen criminal, con gente que esté clara que el entramado legal montado por el chavismo desde la Constitución del 99, incluyendo todas sus otras normas, para lo único que sirve es para mantener al chavismo atornillado en el poder, y que esa oposición falsaria y prostibularia actúa por mandato del propio chavismo, porque fue el chavismo quien la creó a su imagen y semejanza, para que no aspire a desplazarlo del poder, sino para que bailen la danza de la muerte eterna, donde el chavismo mantiene el poder y sigue asesinando, y la oposición se mantiene como oposición y siguen cobrando y pariendo, porque como les encanta preñar, ¿no? Una cosa impresionante, impresionante. En el siguiente segmento vamos a conversar sobre la larga marcha hacia el cadalso o hacia la fosa de la oposición falsaria y prostibularia con Alberto Franceschi en nuestro lunes ácido. En el siguiente segmento, vámonos para allá. Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo.